Buenos días, estudiantes. Hoy vamos a hablar sobre el modelado en el dominio de la frecuencia. Vamos a ver específicamente la primera parte del tema. Bueno, primero hay que recordar bajo qué condiciones se puede aplicar la transformada de Laplace. Como ustedes recordarán, la transformada de Laplace únicamente se puede aplicar para sistemas lineales e invariantes en el tiempo. Además, esto nos permite analizar sistemas basados en ecuaciones diferenciales de forma algebraica. Esta es una de las principales razones por las que nos interesa trabajar con la transformada de Laplace. Bueno, hay un repaso que ustedes ya habrán hecho de la transformada de Laplace y todas sus propiedades. Vamos a pasar esto rápidamente. Luego, ¿cuál es la idea? Si tenemos un sistema dinámico, lo podemos representar usualmente mediante ecuaciones diferenciales. Y vamos a ver aquí que eso nos va a permitir a nosotros introducir el concepto de función de transferencia. Cualquier sistema físico, en este caso, vamos a ver que lo vamos a poder modelar mediante ecuaciones diferenciales. Si nosotros en nuestro caso particular hacemos las condiciones iniciales iguales a cero, que es el motivo principal de la utilización de la transformación de Laplace, esto nos va a hacer muchas simplificaciones más adelante, vamos a poder llevar, por ejemplo, analizando aquellas variables que consideramos entrada, ver cómo impactan sobre aquellas que vamos a considerar como salida. Bueno, igualmente esto nos permite a nosotros hacer una traslación del dominio del tiempo al dominio de la frecuencia. Y aquí es donde introducimos el concepto de función de transferencia. La función de transferencia no es más que una herramienta que nos va a permitir analizar cómo se afecta la salida en función de distintas entradas que podemos tener en un sistema. Bueno, esta es la forma general en la que nosotros vamos a tener esta función de transferencia. Aquí existen varias variables, se pueden usar, por ejemplo, R para entrada, C para salida o Y para salida, X para entrada. Hay muchas posibilidades de implementar. Bueno, en el caso de las redes eléctricas, que es el primer tema que vamos a cubrir, vamos a ver qué pasa con los tres elementos pasivos principales. Tenemos los condensadores, las resistencias y las inductancias. En este caso, vamos a ver que la ecuación de los capacitores está definida como que el voltaje es igual a 1 entre C por la integral de 0 a T por la corriente, la integral de la corriente a lo largo de un intervalo de tiempo. Mientras que la corriente también se puede definir, en este caso, esa es la otra ecuación que también se puede plantear, es C por la derivada de voltaje con respecto al tiempo. Entonces vamos a ver aquí cómo se relacionan en un capacitor los voltajes y las corrientes. Ahora, si nosotros hacemos la definición de impedancia, en este caso en redes eléctricas, ustedes recordarán que impedancia está definido para la relación voltaje entre corriente. Y si nosotros hacemos el análisis voltaje entre corriente, aplicando la transformada de Laplace a estas ecuaciones íntegro diferenciales, vamos a ver que la relación va a ser 1 entre CS, donde S es la variable compleja de la transformada de Laplace. Por otro lado, si hacemos la función de transferencia, definiendo en este caso como salida I y la entrada V, entonces es al revés y vamos a tener aquí que va a ser CS. Este se llama admitancia. Entonces vamos a ver impedancia primero y luego admitancia en la última columna. En el caso de las resistencias, vamos a ver que es casi directo. Voltaje igual a resistencia por la corriente, la ley de Ohm, y es igual a 1 entre R por V de T, V es igual a R por, esta es otra forma de representación posible, R es la derivada de la carga con respecto al tiempo, también se puede definir así. Aquí vamos a ver que la impedancia de R es igual a su propio valor. Esto nos hace recordar que lo que es una impedancia es generalizar el concepto de resistencia en sistemas eléctricos. Por otro lado, la admitancia, en este caso, pasa a ser la conductancia para la resistencia. En el caso del inductor, vamos a ver que el voltaje es
la bobina, el valor de la bobina multiplicado por la derivada de la corriente con respecto al tiempo. También podemos decir que la corriente es igual a 1 entre L por la integral de 0 a t de V de t por dt. O también podemos decir que el voltaje, en este caso, es igual a L por la segunda derivada de la carga con respecto al tiempo. Esto nos va a dar la relación de impedancia L por S y la de admitancia 1 entre LS. Vamos a ver que estas relaciones las vamos a utilizar y le vamos a sacar mucho provecho más adelante. Bueno, primero que todo vamos a ver cómo modelaríamos una red eléctrica de forma convencional. Cómo podríamos encontrar la función de transferencia. Esta que tenemos aquí es una red LRC, donde nosotros estamos definiendo un voltaje de entrada VDT y un voltaje de salida, en este caso VDCT, que está sobre el capacitor. Nosotros nos interesa escribir la ecuación diferencial que rige este circuito. En este caso lo podemos hacer por nuestro conocimiento de circuito. Sabemos que tomaría la forma como la que está escrita abajo del circuito como tal. Eso todo lo hacemos en el dominio del tiempo aplicando, digamos, el método de las leyes de Kirchhoff, etc. Digamos que este sería el método tradicional para llegar. ¿Y cómo vamos a representar? Entonces, la entrada con la salida. Vamos a ver aquí que las salidas tienen formas de ecuaciones diferenciales. Tenemos la segunda, la primera y la salida tal cual. Y tenemos la entrada sola. Evidentemente, para nosotros representar la relación entre entrada y salida, tenemos que en este caso utilizar una herramienta como la transformada de Laplace para ayudar. Aquí vemos que si nosotros aplicamos la transformada de Laplace, todo lo que pasa a ser segunda derivada se convierte ahora sencillamente por s al cuadrado, y lo que es primera derivada nada más es multiplicar por s. Y aquí podemos llegar de la ecuación anterior a la ecuación que tenemos ahora aquí. Eso nos permite hacer un poquito de álgebra y reencontrar la relación VC entre V, que es la que nos interesaba, que es la que relaciona la salida con la entrada, y es lo que nosotros vamos a definir como función de transferencia. Aquí la tenemos representada. Usualmente lo podemos poner en un diagrama de bloques, donde ponemos la entrada a la izquierda y la salida a la derecha, claramente identificado. Bueno, este digamos que es el método convencional o tradicional. Por esto también lo pudimos haber obtenido aplicando el método de impedancia. ¿En qué consiste el método de impedancia? Nosotros vamos a cambiar directamente los valores de inductancia, de resistencia y de capacitancia por los equivalentes de impedancia directamente. Y estamos llevando de alguna manera, convirtiendo nuestro circuito, digamos, en dominio del tiempo al dominio de la frecuencia, en donde ya no nos interesan las ecuaciones diferenciales, todas son algebraicas. Si nosotros vemos así, entonces podríamos decir que la resistencia generalizada de la bobina pasa a ser LS, la resistencia del propio resistor es R, y la del capacitor 1 entre CS. Entonces, para encontrar la relación entre la salida y la entrada, bastaría que hacer solamente como lo que nosotros denominamos una divisor de tensión aquí a la salida VCS, y a partir de esa división de tensión vamos a encontrar la misma solución que encontramos por el método convencional. Bueno, ya que hemos visto esto y todo lo que involucra la utilización de estos métodos de impedancia que son muy poderosos, vamos a ver cómo le podemos sacar más provecho en un circuito más complicado. Bueno, aquí tenemos nuestro primer ejemplo. Aquí tenemos una red, en este caso una red RLC, pero aquí ya tenemos una que tiene en este caso dos mallas, un poquito más complicado. Vamos a ver, tener una malla por aquí, la primera malla que corre por I1 de T y la otra por I2 de T. A partir de eso, nosotros podemos ya hacer la transformación directa por el método de impedancia. Aquí ya vemos, tenemos una R1, una LS, R2 y una entre CS. Si nosotros ahora lo único que tenemos que hacer es aplicar todos estos métodos de circuito y tratar de despejar cuánto vale V de C en función de V para luego encontrar la función de transferencia. ¿Cómo hacemos esto? Hay muchos métodos que se pueden aplicar. Digamos que hay múltiples formas de hacerlo y casi que les podría decir que prueben los que a ustedes les gusten, donde se sientan más cómodos. No obstante, hay algún método recomendado, que es el que vamos a ver ahora. ¿En qué consiste el método recomendado? Bueno, ahora vamos a tratar de escribir todas las ecuaciones de malla en dos mallas.
vamos a ver aquí que tenemos unas impedancias, que en este caso van a ser la suma de todas las impedancias de la primera malla multiplicada por la corriente, menos la impedancia de que se comparte con la segunda malla por la corriente de la segunda malla, y eso va a ser el voltaje. Lo mismo vamos a ver con la otra, cuando tratemos de aplicar el otro circuito, vamos a ver la suma de todas las impedancias de la segunda malla por la corriente que pasa por allí, menos la impedancia que se comparte con la primera malla. Aquí vamos a ver que es igual a 0 porque no hay ninguna fuente presente, a diferencia de la primera. Entonces, a la hora de resolver esto, podemos utilizar el método de la regla de Cramer que les pedí que revisaran. Aquí vamos a ver que lo que hacemos es que aplicamos para despejar I2, que es lo que nos va a interesar, aplicamos el determinante de los elementos. Vamos a ver, este sería el primero, y el que son de los términos independientes, dejando el 2 por fuera. Así que este es el valor que se va a representar aquí, dividido entre el determinante del sistema, que es el determinante de todos estos coeficientes que están aquí, sin tomar en cuenta ni 1 ni 2. Esto les recomiendo que vean el método de la regla de Cramer que les había sugerido revisar. A partir de aquí, nosotros encontramos la función de transferencia correspondiente. Esto les recomiendo que lo traten de hacer y verifiquen que efectivamente es el resultado. Bueno, aquí ya podemos nosotros ver cómo es esa relación. Aquí está para el caso de 2 mallas. Esto es generalizable para 3, para 4, para 5, para n mallas. Más que todo seguir la misma idea de verificar toda la suma de impedancias alrededor de la malla de interés y vamos restando la suma de las impedancias comunes entre las distintas mallas para ir contando los otros parámetros. Aquí aquí aparece la formulación o el método para hacerlo. Bueno, ya con esto, yo creo que ya ustedes están en condiciones de hacer la segunda tarea. La segunda tarea es resolver esto que tenemos aquí. Así que, muy bien, traten de hacerlo. Vamos a encontrar la relación VC entre V. En este caso VC está aquí arriba. Aquí vamos a tener 3 mallas para hacer. Esto mismo también se puede aplicar para el método generalizado de nodos. En nodos va a cambiar un poquito todo, pero no demasiado. Ahí vamos a tener suma de admitancias conectadas en un nodo, multiplicado en este caso por el voltaje del nodo que nos interesa, menos la suma de admitancias comunes de los otros dos nodos, y así vamos agregando cada uno de los nodos en condición. Muy similar al caso anterior. Y aquí tendríamos la tarea 3 que ustedes deberían intentar hacer. Muy bien, eso es todo por hoy. Y estoy al tanto de las preguntas que ustedes puedan hacer, me las mandan directamente al foro. Muchas gracias.